Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a conversar sobre los juicios morales, que como todos los juicios son parte de la decisión, ¿verdad? Y toda decisión es previa a la acción. Un buen juicio nunca puede ser consecuencia de un acto impulsivo o meramente emocional, sino que requiere deliberación. Es decir, considerar todos los pros y los contras de una decisión antes de adoptarla. Entonces, el tema de hoy son los juicios de conciencia en la toma de decisiones, comentando el capítulo 5 del libro de ética de Domenech Mele. Si sienten mi guagua gritar, no se asusten, anda por ahí revoloteando. A la hora de hacer un juicio moral, la intuición puede ser valiosa, pero no es suficiente. Se hace necesario verificarla hasta donde sea posible. Hay varios elementos psicológicos que se pueden distinguir en un buen comportamiento. En este contexto, ¿verdad? El psicólogo norteamericano James Rest propone un modelo de 4 elementos con los cuales intenta explicar la relación entre el juicio y la conducta moral, colocando atención en el aspecto social de la conducta moral. El primer elemento de este modelo es la sensibilidad moral. La sensibilidad moral es la manera de interpretar moralmente una determinada situación que requiere una decisión. Por tanto, implica la capacidad de detectar el contenido ético, los participantes involucrados, las acciones que se pueden realizar y las consecuencias asociadas a cada acción. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la oficina y que hay una persona que tira basura en el suelo del pasillo sin usar el papelero. La sensibilidad moral es la capacidad de percibir esta acción como algo que tiene una dimensión moral, es decir, que hay algo incorrecto en esta acción. Te lleva a ser consciente que la persona que arrojó la basura está afectando negativamente a la comunidad, ya que no contribuye a tener un entorno propicio para trabajar bien. Entonces, en resumen, la sensibilidad moral es el primer paso para la toma de decisiones morales, ya que implica reconocer en una situación la dimensión ética, que podría requerir una evaluación para decidir cómo actuar. El segundo componente es el juicio moral, que es la evaluación ética de la situación y juzgar rectamente su moralidad, determinando si tal acción se debe hacer o se debe evitar. En este segundo elemento juega un papel importante nuestra formación ética y por tanto la formación que tengamos de nuestra propia conciencia. Siguiendo la línea de nuestro ejemplo anterior, una vez que percibiste que la acción de tirar basura en el pasillo de la oficina tiene una dimensión moral, el siguiente paso entonces es realizar el juicio sobre esta acción y determinar su moralidad, es decir, si es buena o mala. El tercer componente es la motivación moral, que se refiere a la voluntad o al deseo de actuar de manera moralmente buena. Incluye factores como la empatía, la preocupación por los demás, el respeto a los derechos, la dignidad de las personas, la responsabilidad profesional, la personal. La motivación moral es importante porque es lo que me impulsa a actuar de manera moralmente correcta, incluso cuando esta decisión no es la más fácil quizás, o me va a traer algún tipo de mal rato, o va a implicar algún trabajo de mi parte, ¿verdad? En nuestro ejemplo, por ejemplo, si tienes una motivación moral fuerte, es más probable que decidas actuar para prevenir que se siga arrojando basura en el suelo, a pesar de que esto puede implicar un esfuerzo adicional de tu parte. Es el impulso de hacer algo y de no mirar hacia el lado. Finalmente, el cuarto elemento es el carácter moral. Este componente consiste en ejecutar e implementar lo que la persona se ha propuesto hacer previo análisis deliberativo.
Hay que recordar que el carácter moral se forma, ¿verdad? Es esta dimensión de la personalidad que se va formando con la adquisición de virtudes, y estos hábitos van a facilitar que hagamos lo bueno de manera fácil. Bueno, siguiendo la línea de nuestro ejemplo, la acción de recoger tú mismo la basura que se arrojó al suelo, y de conversar con la persona que lo hizo para evitar que lo siga haciendo, o la manera de socializar, la importancia de mantener el lugar limpio, serían muestras de una acción moral, o sea, muestras de carácter moral. Ya, en resumen, James Red va a proponer entonces este análisis según los 4 elementos. En primer lugar, la sensibilidad moral, que es la capacidad de detectar que hay una dimensión moral en la acción. El segundo elemento es el juicio moral, que es determinar la moralidad de esta acción, si es buena o mala. El tercero, la motivación moral, que es realmente las ganas de querer hacer algo correcto, ¿verdad? Y solucionar el problema que tengo al frente o de tomar una buena decisión. Y en último lugar es la acción o el plan de acción que realizo para tomar una buena decisión o para que el problema se solucione. La toma de decisiones es un proceso que se plantea ante un problema que debemos solucionar o una situación que queremos mejorar. En este proceso se pueden distinguir 3 etapas. La deliberación, que consiste en plantear el problema, generar las alternativas a las opciones, finalmente valorarlas utilizando diversos criterios, ¿verdad?, para hacerlo, que los vamos a ver en el próximo cuadro. La elección de la mejor opción entre las posibles y la implementación de la opción elegida, que la mayoría de las veces no se trata solo de una acción, como lo veníamos diciendo, sino que de un plan de acción. La valoración que se hace en esta primera etapa, en la etapa deliberativa, se realiza utilizando diversos criterios, que llevan a juicios valorativos de 3 grandes tipos, digamos. Hay un juicio deliberativo que lo llamamos juicio técnico-económico, que pondera la eficacia de cada acción. O sea, si logra o no logra el objetivo, si me permite llegar a la meta o no. Y la eficiencia de las opciones igualmente eficaces. Ante 2 opciones igualmente buenas, por ejemplo, elijo la que menor costo tiene, la que sale más económica o más barata. El juicio moral, también, ¿verdad?, es otro tipo de juicio, que es donde se pondera la calidad moral de cada opción, la calidad del bien que hay en cada una de ellas. Y también está el juicio relacional, que considera el impacto que tendrá la acción en los demás, en su nivel de aceptación o rechazo, junto con revisar si esta acción no incurre en delito, o los aspectos legales, digamos, que podrían estar implicados en dicha acción. Cada uno de estos juicios puede llevar a excluir opciones, ¿ya? Para juzgar rectamente hay que buscar la verdad moral en cada situación. Y la verdad moral es determinar qué es obrar bien en cada situación. Esto exige de la racionalidad práctica, que orienta la acción en un sentido pleno y no solo técnico. La razón práctica se desarrolla con su ejercicio, y con ello se va desarrollando la sabiduría práctica, conocida también como phronesis, como la prudencia, que se debe entender como algo mucho más importante que la mera precaución. La sabiduría práctica ayuda a determinar el bien en cada situación y a hacer buenos juicios morales. Por ello también se conoce como la virtud del buen juicio, ¿ya? La sabiduría práctica será relevante en la toma de decisiones para valorar la opción en su aspecto ético, ¿ya? Y por lo tanto encontrar la mejor opción. Ahora, se pueden formular algunas recomendaciones para desarrollar la sabiduría práctica. En primer lugar,
¿verdad? Siempre ponderar cuidadosamente los elementos que concurren en la acción, cómo afecta a las personas, la dignidad humana, cómo aporta al crecimiento de los demás, y jamás se debe actuar precipitadamente o juzgar de manera superficial. Hay que también hacer memoria de principios y criterios, ¿verdad?, sapienciales acumulados a lo largo del tiempo. Prever y valorar las consecuencias de la acción para evitar o minimizar las consecuencias negativas. Recordar y reflexionar sobre experiencias parecidas, ajenas o propias. Y una que me encanta, ¿verdad?, que es buscar el buen consejo. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y éste se la dará abundantemente y sin reproche. Ahora estoy parafraseando a Santiago. La conciencia moral son los juicios de la razón práctica, ¿ya? Son juicios que aparecen a modo de voz interior acerca de una acción concreta. Algo que me dice que debo hacer algo o no hacerlo, ¿ya? Es un prohibir o un mandar. Son mandatos de la conciencia. Son mandatos de la conciencia, ¿verdad? Esto se debe hacer o esto se debe evitar. El juicio de conciencia surge al valorar moralmente una acción a realizar o realizada en caso que estemos evaluando una situación pasada, con sabiduría práctica y con las otras virtudes que la inclinan al bien. La conciencia presenta con claridad lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Cuando esto ocurre y esta obligatoriedad aparece de manera muy clara, estamos hablando de una conciencia recta. Pero si por el contrario, esta obligación, este mandato a la conciencia no aparece con claridad, podemos llamar que estamos frente a una conciencia dudosa, ¿ya? Sin embargo, hay que tener presente que yo puedo estar convencido, ¿verdad?, de que mi acción va a ser buena. Pero esto no necesariamente es verdad, porque podría ocurrir que tengo deformaciones en mi propia conciencia que me hacen malinterpretar el mandato, o tengo un ejercicio deficiente de la sabiduría práctica. Recuerden ustedes que la conciencia se va formando, pero también nosotros estamos expuestos a deformarlas. Si tenemos una mala experiencia, por ejemplo, y estamos frente a malos transmisores éticos, los transmisores éticos influyen de buena manera o de mala manera en la formación de nuestra conciencia, como pueden ser la cultura, los amigos, el colegio, la televisión, ¿ya? Entonces mi conciencia está continuamente expuesta y permeabilizada a un montón de transmisores éticos que en vez de formar mi buena conciencia podrían estarla deformando, ¿ya? Cuando la conciencia cree que está haciendo algo bueno y está equivocada, la llamamos conciencia errónea, ¿ya? Para actuar con una conciencia recta o verdadera es necesario formar la conciencia entonces. Y para ello se hace necesario, primero, tener una actitud sincera para buscar lo que es justo, verdadero y bueno. Adquirir conocimientos, todos los que se necesiten, tanto técnicos como éticos. Ejercitarse en cultivar principios éticos, como hacer el bien o evitar el mal, que es un principio de la ley natural. O la regla de oro, ¿verdad?, que creo que enuncia algo así como no hagas lo que no quieres que te hagan, o haz o trata como te gustaría que te trataran. Pedir consejo a personas honradas, entendidas en la materia, ¿verdad?, que pueden dar luz a un dilema en el que podría estar envuelto. Entonces, siempre el pedir consejo va a ser principio de sabiduría. La formación de la conciencia es necesaria para hacer juicios rectos. Ahora, Santo Tomás de Aquino nos dice que hay que considerar ciertos elementos en la formación de los juicios morales. De hecho, él se extiende, ¿verdad?,
en el capítulo de bondad y malicia de los actos humanos en general en este tema, y nos dice que en la formulación de los juicios morales hay que considerar a lo menos 3 aspectos. Primero, el objeto, que es la acción misma que se está haciendo, o que se quiere realizar, o que se realizó, dependiendo el tiempo, dependiendo el tiempo, digamos, en el que ocurre la acción. El objeto de una acción puede ser intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo en sí mismo, independientemente de las circunstancias y del fin en el que ocurre. Por ejemplo, una acción de ayudar a alguien es intrínsecamente buena, mientras que la acción de matar a alguien es intrínsecamente mala, independientemente del fin y de las circunstancias. Por otro lado, tenemos el fin, el segundo elemento, que se refiere a la intención o propósito que se tiene para realizar la acción. El fin puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de la intención que tenga la persona que realiza la acción o que la realizó. Por ejemplo, ayudar a alguien puede tener un fin bueno, como el deseo exclusivo, digamos, de hacerle bien a alguien. O puede ser un fin malo, como el deseo de conseguir algo a cambio que no sea legal, por ejemplo, ¿verdad? Comprometer a alguien para que me devuelva el favor. Y en este caso estaríamos frente a un fin malo. Entonces sería una acción buena por el objeto, pero mala por el fin. Las circunstancias se refieren a los factores que rodean la acción, como el lugar, el tiempo, las personas involucradas, las consecuencias que se esperan. Las circunstancias pueden afectar la moralidad de la acción, pero no pueden convertir una acción mala en buena, ¿ya? Por ejemplo, si es necesario mentir para evitar dañar a alguien, la mentira en sí misma sigue siendo un acto malo. Para Santo Tomás de Aquino, una acción moralmente buena debe tener objeto bueno y fin bueno, ¿ya? Entonces debe ser tan buena el fin, el propósito que yo persigo, y la acción que utilizo como medio para obtener ese propósito. Por eso es que podemos afirmar que el fin no justifica los medios, ¿ya? El objeto y el fin son inseparables. La evaluación moral de una acción debe tener en cuenta estos 3 elementos del acto moral para determinar si es moralmente aceptable o no: objeto, fin y circunstancia. En la vida profesional pueden surgir situaciones en las que se busque algo bueno, pero se conlleve uno o varios efectos malos de manera real o al menos como riesgo, ¿ya? El principio del doble efecto es algo muy presente con frecuencia en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿verdad? Que al salvarle la vida a alguien yo llevo como consecuencia un efecto no deseado. Este tipo de acciones son éticamente aceptables en determinadas condiciones. Por ejemplo, que no exista una alternativa mejor dada a las posibilidades de cada momento, ¿ya? Que efectivamente la alternativa que se está haciendo sea la mejor, aunque conlleve riesgos y aunque tenga malas consecuencias o consecuencias secundarias, pero en ese momento no puedo hacer nada mejor. Que la acción principal no sea mala en sí misma, que haya rectitud de intención, que haya proporcionalidad entre las razones que motivan la acción y las consecuencias que la ocasionan. Estoy pensando, por ejemplo, en el despido de alguien, que lo que motivó ese despido realmente sea proporcional a la decisión que tomé de despedir, ¿ya? Que de alguna manera haya un correlato válido, que no lo estoy despidiendo porque no sé, porque me miro feo, fíjate, porque las consecuencias y el daño que le voy a estar ocasionando a esa persona van a ser mucho mayores que el motivo que impulsaba la decisión.
que se pongan los medios para minimizar las consecuencias. ¿Bien? Esto va a ser relevante, digamos. O sea, hay que, si yo sé que esto va a causar un doble efecto, tengo que ser capaz de generar los medios para poder minimizar el riesgo o para minimizar las consecuencias. También en la vida profesional se presentan situaciones en las que debo tomar una decisión, eligiendo entre dos alternativas que me generan indecisión, ya sea porque ambas alternativas son buenas o porque ambas alternativas encierran algo malo. Para la evaluación de estos dilemas se dan algunos criterios. Por ejemplo, el dilema entre actuar haciendo algo bueno y perder, producto de esto, algún beneficio económico u algún otro bien externo. Siempre el criterio aconsejable es que hay que tener presente que el ser más no es lo mismo que tener más, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos debemos tender a ser mejores y por lo tanto aceptar la primacía de la ética por sobre el tener más. El dilema de colaborar o no con algo malo. En principio uno puede decir mecánicamente nunca hay que colaborar con algo malo. Pero según la situación habría que revisar si se trata de una colaboración material al mal aceptable por una gran necesidad o por ser una colaboración muy remota. Recuerden ustedes que la colaboración al mal es una colaboración indirecta y que me puede eximir de responsabilidad en caso de gran necesidad. Por ejemplo, tengo una gran necesidad de trabajar para mantener mi familia y en la única empresa en la que encuentro trabajo se trata de una empresa que causa daño al medio ambiente porque no tiene un buen retiro de sus residuos. En este caso habría que evaluar profundamente, ¿verdad?, si esta colaboración al mal es lo suficientemente lejana, cosa de poder ver que el nivel de responsabilidad, digamos, sea también lo más lejano posible. Existe, acuérdense, que la colaboración material al mal, que es una colaboración indirecta, y también está la colaboración formal, que no es tan indirecta, como revisábamos en el capítulo número 4 en el video anterior. También podríamos tener un dilema entre dos deberes. O sea, tengo mi hijo enfermo y por otro lado tengo que presentarme al trabajo. Entonces, hay que analizar qué deber tiene mayor importancia o emplear la imaginación moral para ver si puedo resolver alguno de ellos sin afectar a nadie o minimizando el daño. ¿Ya? En este caso, no sé, buscar una persona que cuide la guagua, o buscar un reemplazo en el trabajo, va a depender un poco de la situación. El dilema entre dos derechos, ¿ya? La resolución de estos dilemas es necesario nunca perder de vista el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos y el derecho al juicio recto, al juicio justo. ¿Ya? Por ejemplo, podría tener el derecho a la libre expresión, pero por otra parte, esto podría ir en contra del derecho que tenemos de que todas las personas tenemos el derecho a la buena fama y no ser desacreditados. ¿Ya? Entonces, acá, en realidad, el respeto por la dignidad humana sería uno de los criterios que tenemos que tener presente a la hora de tomar la decisión. También puede estar el dilema ante dos alternativas buenas, que en ese caso habría que optar por aquella que genera mayor bien, ya sea por la calidad del bien o por la cantidad de personas que afecta, digamos. ¿Ya? Acá es hora de pedir un buen consejo, ¿verdad? Y guiarse por la sabiduría práctica para determinar qué bien es el mayor bien. La formación de la conciencia con el ejercicio de la razón práctica es esencial para desarrollar la capacidad de tomar decisiones éticamente justas, ¿verdad?, en nuestras vidas y para actuar de manera correcta y responsable en el mundo.
Por lo tanto, aquí está la invitación a revisar sus propias conciencias y a formarlas, ¿verdad?, de manera responsable para que nuestros juicios morales sean rectos. Por favor, cualquier duda, está la invitación a que me escriban a mi correo de profesor o que dejen sus comentarios, sus consultas, sus dudas, sus aportes en el canal de YouTube Conciencia Desventurada, que es donde voy a estar dejando el respaldo de estos videos y que fácilmente lo pueden identificar con el logo de Minerva, ¿verdad?, que tiene su escudo y el búho en su hombro. Muchas gracias.